Vamos a hablar de depresión y de ansiedad. Uno de cada 10 argentinos tiene síntomas de eso y para eso vamos a hablar. Están probando para tu ansiedad con esto claro, que no se escucha. Es verdad. Pero bueno, hay bien gente ahí que la producción, me gusta. Por ahí podés tener síntomas de ansiedad y demás, y hay gente que realmente lo padece y demás, y tiene esto y sufre esto. Por eso vamos a tomar contacto con el doctor. Él es psiquiatra y nos va a ayudar a pensar un poquito más sobre este tema. Ahora sí, doctor Roberto Re, ¿qué tal? Barbie lo saluda. ¿Qué tal, Barbie? Buen día. Buen día. Bueno, la ansiedad y la depresión son dos palabras que últimamente se escuchan muchísimo. No sé si es porque hay más diagnósticos, porque quizás antes era o no se diagnosticaba de esa forma, o era tabú. En realidad la ansiedad es una reacción-respuesta de la persona frente a una determinada circunstancia. Es una reacción-respuesta neurobiológica, psicológica y que está íntimamente relacionada con la cuestión social. Sin embargo, la depresión ya no. La depresión es una patología en sí misma que muchas veces comienza con un estado de ansiedad previa, con trastorno del sueño, con un aumento del estrés y a partir de ahí se desarrolla un cuadro patológico. Ahora bien, en Argentina, en cada crisis que ha vivido la Argentina en los últimos 20 años o más, vemos un aumento de la incidencia de ansiedad motivado por cuestiones psicosociales del medio ambiente, es decir, del macrocosmos, y a partir de ahí más personas consultan, más personas tienen ansiedad y las estadísticas, sin lugar a duda, aumentan. Por la Gastino, digo, por la tecnología también, esto de estar constantemente conectados y el celular y demás, que todo es tan rápido, ¿eso puede llegar a generar ansiedad o simplemente eso puede llegar a ser una especie de respuesta y no un estado? La reacción-respuesta de rapidación es una reacción-respuesta propia de la persona y sobre todo de edades de adolescencia y de juventud. No cabe duda de que este fenómeno que en el mundo, a raíz de las redes sociales, está en aumento, está afectando directamente, sobre todo, o indirectamente, a grandes grupos poblacionales. El problema de la rapidación en sí mismo es un aumento de la velocidad con que de alguna forma se transmite la comunicación y impacta en la persona en forma directa. Cuando este fenómeno se da con mayor incidencia de horas, por eso es tan importante el tema estar conectado durante determinada cantidad de horas, evidentemente el riesgo es mayor. Y sobre todo, Bárbara, sobre todo cuando afecta al sueño, porque es el desequilibrio del sueño el que muchas veces va a provocar un trastorno del ritmo circadiano y el no dormir a las horas donde la persona está programada genéticamente para descansar, evidentemente va a ser un factor extraordinario que va a provocar mayor ansiedad y en algunos casos confusión y en otros agotamiento depresivo. Sí o sí la depresión va de la mano de la ansiedad y también preguntarle cómo podemos combatir el tema de la ansiedad, digo, porque por ahí viste que decís, bueno, la tengo como incorporada, bueno, viste que mucho se naturaliza el hecho de soy ansioso y por ahí no se le da el tratamiento que uno debería darle. Efectivamente, Gastón, la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría considera que hay un continuum entre ansiedad y depresión, es decir, hay una misma, podríamos decir, un mismo común denominador que comienza con ansiedad de cualquier tipo, como reacción-respuesta, y como efecto secundario, como consecuencia, es decir, causa y consecuencia, la causa es la ansiedad, la consecuencia es la depresión, es el agotamiento que provoca. Evidentemente la ansiedad, cuando este agotamiento se cronifica, la capacidad de reacción-respuesta es menor en cuanto a respuesta saludable y como consecuencia de cual se estabiliza crónicamente la ansiedad y más temprano que tarde los sistemas neurobiológicos de
profundo conocimiento hoy en el mundo de la neurociencia, sobre todo los neurotransmisores, pero por otro lado también el agotamiento que provoca psíquicamente en la persona va a conducir, en la mayoría de los casos, a depresiones. Cuando, por otro lado, este agotamiento o esta rapidación, este aumento del mal-estrés, es decir, del distrés, está agregado a drogas, a falta de sueño, a consumos y a una vida de, digamos, de poco equilibrio emocional, donde la persona pierde la paz interior, evidentemente el problema se agudiza. Y eso es lo que se observa en distintas capas de la población, especialmente en momentos en donde la sociología da cuenta de que hay crisis, sobre todo crisis vitales asociadas a crisis socioeconómicas. Doctor, obviamente tienen que ser tratadas las personas con los profesionales, pero ¿qué pasa cuando sos familiar, amigo de una persona que tiene depresión diagnosticada? ¿Cómo hay que actuar? Porque mucha gente quizás de buena fe es como, bueno, dale, salí, andá, levantate, hacé tal cosa y demás, y en realidad, ¿cómo hay que tratar a esa persona para evitar, no sé si o una frustración más grande o poder ayudarla de una mejor manera? Está bueno este enfoque, Bárbara, porque en realidad una frustración no alcanza a ser un cuadro depresivo. Es decir, la gente le dice un bajón. Un bajón puede ser transitorio de 2 o 3 días. La depresión ya es un bajón patológico que dura más de 15 días. Y en este caso, siempre la consulta a los profesionales del área específica, psicólogo, psiquiatra, es una necesidad imperiosa. Nosotros en Red Sanar Argentina también consideramos que hay un tercer factor fundamental que colabora con los tratamientos necesariamente psiquiátricos y psicológicos, que es la psicoeducación. La psicoeducación se ha instalado en el mundo a partir de la década del 80, con más énfasis a partir de la década del 2000, porque sobre todo actúa preventivamente. Si algo tiene la salud mental a través de la cultura, es inducir a las personas en el conocimiento de la prevención, y para eso una vida ordenada, una vida con estilos de vida saludables, una vida que de alguna forma, más allá de las circunstancias que son aleatorias, porque todos salimos a la calle a trabajar o a lo que fuera, hoy también lo hacemos en ámbitos de hogar. Sin embargo, el estrés de la vida cotidiana siempre es un condicionante, como usted decía muy bien, del fenómeno de rapidación. Pero en la medida que la persona está cultivada educativamente, psicoeducada, evidentemente los riesgos son menores, porque cada uno tiene como un aprendizaje que lo hace inmune a la ansiedad o a la depresión. Ahora, cuando ya está instalada la depresión, se trata de un cuadro sintomático, patológico, que hay que recurrir a los profesionales del área. ¿Y cómo hacer, doctor, si con esta persona ya diagnosticada, que ya sabemos que tiene depresión, la gente de alrededor, familia, amigos, cómo se trata a esa persona? ¿Cómo se le ayuda o cómo se le acompaña en ese tratamiento? En primer lugar, la psicoeducación en la familia es fundamental, porque permite abrir el campo de la conciencia y de la cultura a entender de que una patología mental no debe ser un estigma para la persona ni para la familia. Muy por el contrario, una patología mental lo puede tener cualquier persona. En el mundo, las estadísticas son concluyentes, entre el 45 o el 50% de las personas en el mundo pueden tener en algún momento de la vida un trastorno de leve, moderado o grave en salud mental. Y para eso, como la cardiología responde exitosamente haciendo prevención de patologías cardiológicas, como las distintas especialidades contribuyen con la educación para la prevención, la psicoeducación es, sin lugar a duda, el arma estratégica para que miles, millones de personas, y también en la Argentina, a través de la psicoeducación, puedan colaborar consigo mismas y, por otro lado,
también con el profesional tratante, porque una persona psicoeducada que está cayendo en un cuadro depresivo, está comprobado también que en la medida que al tratamiento psicológico y psiquiátrico se le agrega psicoeducación, acorta los tiempos de restablecimiento y, por supuesto, abarata el trastorno, el tratamiento, que muchas veces la cronicidad del trastorno puede agravar también el bolsillo de la persona y de la familia. Doctor Roberto Re, muy claro, un placer hablar con usted, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias y muy buenos días a ustedes. Un abrazo a ustedes. Hasta luego, doctor Re, hablando de la salud mental, él es psiquiatra, sobre ansiedad y depresión, así que le agradecemos muchísimo. Vamos a hablar ahora, mira, que 1306, ¿estamos? 07. Mira, 07 ya. Los nuevos retoques estéticos de Ricky Maravilla. ¿Qué terrible, pasó acá? terrible, cómo fue cambiando su